Ya, buenas tardes, buenas noches ya, chicas, chicos, ¿cómo están? En esta segunda clase vamos a comenzar entonces con lo que es el tema de química como tal y vamos a comenzar con algo fundamental. ¿De qué se va a tratar la clase de hoy? ¿Qué se imaginan? Si vamos a comenzar a hablar de química. La materia, el átomo. La materia, la tomo, por supuesto, ¿cierto? Para entender cómo cambia la materia, tenemos que entender primero qué es la materia, de qué está hecha, ¿ya? Y eso es lo que nos convoca hoy, el átomo. Hay harta materia de átomo y hay hartas cosas que hablar de átomo, pero en esta nos vamos a centrar principalmente en lo que son los famosos modelos atómicos, ¿ya? Ahí, bueno, de nuevo, como siempre, les dejo mi Instagram por si quieren ir a ver infografías acerca de biomoléculas y cosas por el estilo. Es lo que generalmente subo. Cuando tengo un poco más de tiempo hago otro tipo de infografías respecto a noticias contingentes, ¿cierto? Que involucren divulgación científica, desmentir algunas fake news a veces, dar información acerca de las vacunas, cómo funcionan, cositas bien curiosas ahí para que me sigan y también está el enlace en TikTok, donde aparte de ocupar TikTok para lesear, por supuesto, también lo ocupo para entregar divulgación científica en videos cortitos, ¿ya? Listo, después de esta pausa, vamos a ver, eh, la clase se llama teoría atómica y hoy vamos a ver dos objetivos principalmente. El primer objetivo es conocer los modelos atómicos que se han planteado históricamente y el segundo es comprender la evolución del concepto y modelo de átomo en base a la evidencia empírica que lo respaldan históricamente, ¿ya? El átomo. El átomo, esto ya no se lo voy a preguntar porque yo creo que muchos lo saben, ¿cierto? El átomo es la unidad mínima de la materia. Lo que sí les voy a preguntar, ¿qué significa que sea la unidad mínima de la materia? Lo que compone la materia. Bien. Bien, Elías, lo que compone la materia. O sea que la materia parte desde el átomo. Eso significa que sea la unidad mínima de la materia. Antes del átomo, según esto, no existe la materia, ¿ya? Tiene que existir esta estructura mínima. Perfecto. Y existen distintos tipos de átomos, ¿ya? Que conocemos como elementos, elementos químicos. Y, por ejemplo, aquí les traigo, no sé si este año va a salir igual, probablemente sí, pero es la parte del sistema periódico que se adjuntó en la PDT, ¿ya? Son estos elementos nomás, no es la tabla periódica completa, evidentemente, son estos elementos los que tienen mayor interés para la prueba, o lo tuvo al menos hasta la PDT. Yo creo que lo van a seguir manteniendo, para que se familiaricen desde ya, que se van a encontrar esta tabla y que probablemente la van a tener que ocupar para resolver algunos problemas, sobre todo esta geometría y esas cosas, ¿ya? El átomo. El concepto de átomo es bastante antiguo, pero ha ido cambiando en función del tiempo. ¿Y por qué? Porque también se han descubierto nuevas cosas y hay que volver a reexplicar cómo sería el átomo para poder explicar esas cosas que se han ido descubierto, ¿cierto? Descubriendo, perdón. Entonces comenzamos con, de hecho, el siglo V antes de Cristo, con Demócrito principalmente, un filósofo griego que plantea el concepto de una unidad indivisible que compone la materia. O sea, todo lo que nos rodea, ¿cierto? Todo lo que podemos tocar, de todo lo que está hecho el universo, estaría compuesto de una unidad pequeñita que es indivisible. Y ellos decían, si yo agarro cualquier trozo de materia y lo empiezo a fraccionar, 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 voy a llegar hasta un lugar en donde ya no pueda seguir partiéndolo. Y ahí habré llegado a la unidad mínima de esa materia y la apodaron átomo. Átomo significa que no se puede dividir, o sin corte, ¿ya? No se puede dividir. Eso significa. Y se pensó eso hasta que en 1803, después de unos experimentos que vamos a analizar, llega John Dalton y plantea que el átomo es una partícula esférica indivisible. Ya son pelotitas que no se pueden dividir,
muy parecido a lo que pensaban los griegos, pero en esa época nadie los tomó muy en cuenta. De hecho, era como una idea media loca para ellos. Entonces era como, ya, sí, habla de tu átomo, pero como que nadie le dio mucha importancia. Hasta 1803, donde llega John Dalton, perdón, a plantear em, este modelo, el primer modelo atómico que se conoce. Entonces él plantea que es una partícula esférica indivisible y que cada átomo debe ser igual a sus pares de cada elemento. Por ejemplo, el átomo de oro es de una forma y si yo traigo otro átomo de oro tiene que ser de la misma forma. Lo mismo con el átomo de hidrógeno, con el átomo de carbono, etc. Esos átomos son iguales entre sí. Eso explicaría las propiedades de cada elemento. ¿Ya? Es como lo que le expliqué la semana pasada de los cubos de Lego. ¿Sí? Los cubos de Lego, según su forma, serían distintos elementos químicos en ese universo de plástico. Aquí son los átomos y tenemos distintos tipos de átomos que son iguales entre sí. Luego saltamos casi un siglo después, imagínense todo el tiempo que pasó, pero ya teníamos este concepto donde aparece Thomson, ¿cierto? Que dice que el átomo debe ser una esfera cargada. O sea, aquí aparece el concepto de carga eléctrica. Y plantea su famoso budín de pasas, que sería esta esfera aquí donde están incrustadas estas partículas negativas a los que llamó electrones. Luego, en 1911, Rutherford plantea que los electrones están separados del núcleo, ya no como el budín de pasas, sino que los electrones están separados ahora de un núcleo positivo y orbitan a su alrededor. Y es como la imagen típica que la gente se quedó del átomo, esta, ¿sí? Unos años más tarde llega Niels Bohr, que era un discípulo de Rutherford, a mejorar un poquito más este modelo, porque se parece bastante, pero le agrega unas cosas bastante relevantes también, y plantea un modelo del tipo planetario. Los electrones serían como planetas que giran alrededor del núcleo a cierta distancia, y esa distancia estaría explicada por la energía que tienen esos electrones para mantenerse a esa distancia. Y finalmente, en la actualidad, conocemos lo que es el modelo mecano-cuántico o mecánico cuántico, donde los orbitales, ¿cierto? Estas como globos que se ven acá, corresponden a regiones donde es probable encontrar un electrón. O sea, ya nos quitamos de la cabeza el concepto de que el electrón es una pelotita que da vuelta cerca o lejos, sino que el electrón es más bien una probabilidad, es una partícula que está en todo ese sector. Imagínenselo como que si fuera tan rápido que ustedes no lo pueden pillar, entonces está en todo ese sector, que sería el orbital, pero es más probable pillarlo ahí, en ese sector. Ya algo bastante extraño, de hecho fue lo más rupturista para la física clásica en este momento, pero es lo que les puedo comentar ahora desde esta línea de tiempo. Es decir, por lo menos han habido 1, 2, 3, 4, 5 modelos atómicos relevantes dentro de la historia de la humanidad. ¿Ya? Actualmente vamos en el mecánico cuántico. Pero ¿cómo surgen estos modelos? ¿Qué es lo que los respalda? ¿Qué tiene que haber pasado para que los científicos, en el fondo, los químicos, pensaran que así era el átomo y explicara ciertos fenómenos? Tiene que haber alguna evidencia, porque no por nada John Dalton dijo que era esférico, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les comento que Lavoisier, ¿se acuerdan Lavoisier, el de la ley de la conservación de la masa? ¿Sí? Productos tienen que ser igual a reactantes en masa en condiciones ideales en una reacción química. Ya, Antoine Lavoisier descubre el oxígeno. Él descubre el oxígeno, el elemento oxígeno, en la cal roja, que básicamente es óxido de mercurio, HgO. Y plantea que para formar esta cal roja se absorbe el mismo volumen de oxígeno que el que se emite al calentarla, es decir, el proceso contrario, descomponerla. O sea, hay algo que se está conservando ahí. Bueno, ustedes tienen que saber que en condiciones donde no varía la presión ni la temperatura, el volumen de un gas indica también la cantidad del gas que hay, ¿ya? Entonces es equivalente a decir que era la misma cantidad de oxígeno requerida o emitida. Entonces se plantean las leyes ponderales de la combinación química, que sería como esta especie de estequiometría, que dos hidrógenos, por ejemplo, o sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno te forman dos aguas, eso que hay que equilibrar así como que
de repente les dan muy duro y a veces no se puede y uno está tratando de tantear. Eso ya viene desde acá, de las leyes ponderales de la combinación química, ¿sí? Y tomando esta idea en cuenta, nosotros podemos observar esto. Dos mercurios, ¿cierto? Dos átomos de mercurio se combinan con una molécula de oxígeno que tiene dos oxígenos para formar dos moléculas de cal roja u óxido de mercurio. Perfecto, todo bien hasta ahí. Entonces llega John Dalton, después de todos estos estudios, y plantea que existe un modelo atómico, ¿ya? Existe el átomo, y dice que la materia está formada por átomos indivisibles. Conserva la idea de Demócrito, ¿ya? Los átomos del mismo elemento tienen propiedades iguales. El mercurio es mercurio, el oxígeno es oxígeno. ¿Serán esferas indivisibles? Sí, pero cada cual tiene sus propiedades. Los átomos se combinan en proporciones definidas, que es lo que vimos acá. Y los átomos no se crean ni se destruyen, incluso en una reacción química. No se crean ni se destruyen. Es decir, el producto de una reacción química es la combinación de los átomos que participaron en ella, ¿sí? Pero están los mismos átomos. Eso es lo que planteó John Dalton, que son algunas ideas que se conservan hasta la actualidad. Pero para entenderlo más gráficamente, ¿cierto? Nosotros lo tenemos aquí como una ecuación química, una ecuación estequiométrica, pero veámoslo así. Supongamos que la bolita verde es un átomo de mercurio y esta molécula de oxígeno son dos oxígenos. Si los combinamos, se forman dos moléculas de cal roja, según esta ecuación. Entonces se combinan estos, pero se conservan los dos átomos de mercurio y los dos átomos de oxígeno. Eso era lo que explicaba el modelo de Dalton. Ahora les pregunto, ¿hay, ¿qué cosas podría no estar explicando el modelo de Dalton? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Qué cosas no explican estas esferitas? Porque perfecto, se pueden combinar entre ellas y me forman elementos químicos, ya, bacán. Ese modelo explica cómo se combinan los átomos y cómo pueden formar diversos compuestos. Génesis dice las cargas, perfecto. Aquí no se considera la naturaleza eléctrica de la materia. Sí, está bien. Y puede que el átomo de, no sé, hidrógeno pueda estar cargado o pueda no estar cargado. Pero este modelo, ¿cómo explica que exista hidrógeno cargado y hay hidrógeno no cargado? No lo explica. Exacto, Mati. Polaridad y todas esas cosas no se explican por este modelo. Entonces, la evidencia empírica que apoyaba este modelo era básicamente las leyes ponderales de las reacciones químicas. Pero más allá no se puede explicar. Hasta que llegó el electromagnetismo, esta disciplina de la física que estudia, ¿cierto?, la electricidad y los campos magnéticos. Llega Thomson, entonces, J. Thomson. La materia evidentemente tiene naturaleza eléctrica, nosotros sabemos eso, aunque se presente neutra, ¿cierto?, en muchas ocasiones, la materia puede tener naturaleza eléctrica. ¿Cómo pueden comprobar ustedes que la materia tiene naturaleza eléctrica? A ver, ¿qué han hecho ustedes para comprobar que la naturaleza tiene, o sea, perdón, que la materia tiene naturaleza eléctrica? ¿Qué pueden hacer en su casa? Aceite y agua, sí, eso tiene que ver con visibilidad y quizás no sea tan evidente, pero yo estoy hablando de algo como más obvio. Con una regla podría hacer o con un globo, cuando le sacas como ese Ah, tipo de estática ah. y ¿Qué haces con puede la colocarlo regla? en el pelo y coloca como una electro, ¿no? Perfecto. ¿Cierto? Yo puedo tener una regla que está hecha de plástico, frotarla con una superficie, una alfombra, el pelo. Bueno, mi pelo parece una alfombra, así que sería como más o menos el mismo resultado, supongo. Lo empiezan a, ¿cierto?, a frotar y después se dan cuenta que si lo acercan a otra, por ejemplo, al agua, el agua se va a desviar, se va a ver atraída hacia la regla. O sea, ahí hay un comportamiento electromagnético de cierta forma en la materia, algo que el modelo de Dalton no explicaba. Entonces llega este caballero, ¿cierto? Thomson, casi un siglo después, como les dije,
Y dice que la materia tiene naturaleza eléctrica, aunque se presente como neutra la mayoría de las veces, tiene naturaleza eléctrica. ¿Cómo se explica eso? Él experimentó con unos rayos llamados rayos catódicos, que son un haz de partículas que provienen del cátodo. ¿Ya? Las baterías, las pilas o los circuitos eléctricos tienen dos extremos, el cátodo y el ánodo. El cátodo es el extremo negativo y el ánodo es el extremo positivo. Entonces las partículas negativas, ¿hacia dónde viajan? ¿Al cátodo o al ánodo? ¿Dónde viajarán las partículas negativas? Si el cátodo es negativo y el ánodo es positivo, yo coloco una partícula negativa, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia el cátodo o hacia el ánodo? El ánodo, muy bien, porque el ánodo es positivo, entonces atrae a la partícula negativa. ¿Ya? El cátodo al contrario. El cátodo atrae las partículas positivas. Muy bien. Igual después hay un esquemita para que lo veamos mejor. Entonces, cuando a un gas se somete a una baja presión dentro de una botella al vacío, por ejemplo, y se coloca un circuito eléctrico, se expelen estos rayos catódicos desde el electrodo negativo, que sería el cátodo, cuando se le aplica un alto voltaje a este gas. ¿Y qué propiedades tienen? Estos rayos viajan en línea recta y además son desviados por campos magnéticos, por lo tanto estarían teniendo carga eléctrica. Tienen que pensar, para nosotros quizá ahora es obvio pensarlo así, pero en ese tiempo no. Entonces tienen que leer esto como, "Oh, mira, son desviados por los imanes. Entonces algo está pasando acá". Entonces lo que hizo este caballero fue observar que los rayos catódicos que emitían este aparato eran desviados hacia el polo magnético positivo. Por lo tanto, los rayos catódicos eran negativos, tenían carga eléctrica negativa. Y lo que hizo entonces fue tratar de estudiar la relación carga-masa, tomando en cuenta de que cierta cantidad de masa tenía cierta carga eléctrica, y se dio cuenta que esta relación carga-masa no variaba si él cambiaba el gas o si él cambiaba el aparato. No variaba, se mantenía constante. Entonces se dice que descubre una nueva partícula, el electrón. ¿Hay electrones distintos o todos son iguales? Son iguales, ¿cierto? El electrón es un electrón. ¿Los átomos tienen electrones? Sí, pero un electrón es un electrón. Por lo tanto, eso explicaría por qué no cambiaban a pesar de que cambiaba el gas o ponía cualquier cosa ahí, cualquier gas, que son elementos distintos, y no cambiaban las propiedades de los rayos catódicos. En el fondo se está moviendo la misma cuestión. En este caso, los electrones. Y describe que el electrón debe ser una partícula, analizando esta relación carga-masa, 1000 veces más liviana que el hidrógeno, que sería un protón. El hidrógeno es el elemento más pequeño de la tabla periódica. Corresponde a un protón con un electrón. Por lo tanto, cuando yo hablo de la masa del protón, puedo perfectamente hablar de la masa del hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno convencional, el que es solamente el protón. Entonces ahí se empieza a plantear, ya, o sea que la materia tiene naturaleza eléctrica y existe una carga negativa que, a menos que yo le coloque un alto voltaje, esta carga se comporta como neutra. Pero esto no lo explica el modelo de Dalton. ¿Qué creen que hizo Thomson entonces? Imagínense cómo pensó Thomson en ese momento. El modelo de Dalton explica muchas cosas, pero no explica el comportamiento eléctrico de la materia. ¿Qué pasa? ¿Rompo todo y empiezo de nuevo? ¿Qué pasaba si se cargaba un átomo? ¿Es una pregunta para mí o es una respuesta a mi pregunta? Estoy leyendo el chat.
respuesta. Sí, puede ser que haya pensado algo así. Pero si el modelo de este caballero Dalton explicaba muchas cosas, pero él descubrió la naturaleza eléctrica en la materia, básicamente hagamos un modelo de Dalton, pero con carga eléctrica, ¿cierto? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se llegó a la otra parte? Porque ya está bien, él descubrió la partícula negativa, pero ¿tiene que estar con algo positivo? ¿Eso existe? Claro que existe. Y lo vio este caballero Goldstein y los rayos canales. Los rayos canales los pueden entender como lo contrario a los rayos catódicos, serían como rayos anódicos. Vienen del ánodo hacia el cátodo. ¿Ya? Entonces, como tenían este comportamiento inverso, Goldstein pensó que debía ser una partícula contraria. ¿Ya? Tenía que ir para el otro lado, tenía que tener propiedades distintas. Sin embargo, cuando analizaba la relación carga-masa, esta sí variaba según el gas que utilizaba. Además, también variaba el color y muchas otras propiedades. O sea, existe la partícula positiva, ¿cierto? Existe algo positivo en la materia y también existe algo negativo en la materia. Más adelante, aquí les pongo como spoiler, Rutherford terminaría por descubrir el protón, que es la partícula cargada positivamente. Pero en este tiempo existía algo positivo y eso era lo que importaba. Y aquí si ven el modelo es bastante similar al otro. Si ven acá el protón, que se denota como un H+, porque es el protón del hidrógeno sin el electrón, es el rayo canal o rayo anódico, que viaja desde el ánodo hacia el cátodo. Y desde el cátodo viajan los electrones hacia el ánodo, que serían los rayos catódicos. Entonces se plantea el modelo del budín de pasas. Budín de pasas porque allá como en Europa del Norte, ¿cierto? Budín de pasas. Aquí en Chile yo le habría puesto como el modelo del pan de Pascua, porque es muy parecido. Entonces, esa sería como eh, la comparación, ¿ya? El budín de pasas es como un queque con pasas, ¿ya? Y el pan de Pascua es como un queque con frutos secos, ¿ya? Entonces sería como el modelo del pan de Pascua, alguna cuestión así. Entonces, se planteó que el átomo era esférico, como el modelo de Dalton, solamente que existía una partícula negativa que estaba incrustada en materia positiva. Y esta materia positiva podía variar, ser más grande, ser más chica, ser más, ser menos, y eso explicaría, ¿cierto?, las diferencias que pudieran haber de los rayos anódicos con los rayos catódicos, ¿ya? O sea, los electrones están incrustados, los electrones siempre son electrones en el hidrógeno, en el carbono, en el mercurio, en todo, pero esta materia, esta bola, tenía sus propiedades y tenía carga positiva, ¿sí? Es el modelo del budín de pasas. Perfecto. Explica ahora la naturaleza eléctrica, explica las leyes ponderales de la química. ¿Quién no explica? ¿Cómo, profe? Que este modelo explica las leyes ponderales de las reacciones químicas, explica también eh, la naturaleza eléctrica de la materia, pero ¿qué no explica? Volviendo aquí al siglo XXI, ¿qué no explica este modelo? ¿Qué no nos calza de lo que conocemos actualmente como del átomo con este modelo? Polares, eso sí lo podría explicar, o sea, si tengo dos átomos con distinta masa, ¿cierto? Podrían tener una carga que al sumarla y restarla me da algo polar, podría ser así. Así que podría explicarlo de cierta forma. Quizá muy rebuscado, pero podría. ¿Pero qué no explica? Estabilidad, ya, buen punto, Mati. Estabilidad. De hecho, estabilidad es como algo que se cae en muchos modelos. Tipos de enlace, pero si volvemos al siglo XXI, sí, no explicaría el tipo, como los enlaces químicos. No estaría explicando muy bien lo que son los enlaces químicos. Orbitales y niveles, ya ahí te fuiste como a la cuántica.
El núcleo, el núcleo. ¿Y existía el núcleo en este tiempo de Thomson? ¿Sabían que existía el núcleo atómico? ¿Habrán sabido que existía el núcleo atómico? No, dice Kevin, no. ¿Cómo sabes, Kevin? ¿Viajaste al pasado y le preguntaste a Thomson? O sea, no, porque es que más que nada porque si lo vamos por la teoría de Hodgson, la teoría de Hodgson no menciona nada sobre el tema del núcleo, entonces por ende no se sabe si existió el núcleo en ese momento, porque por ende lo que es Thomson, lo que él no pudo explicar, no pudo sostener sobre los electrones dentro del átomo o algo así, no me acuerdo muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Kevin, por el aporte. Y efectivamente acá nunca se habla de núcleo. Entonces este modelo se sostuvo hasta que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se sostuvo este modelo? Eh, Pensemos como científicos, ¿hasta cuándo? Ya, pero no O la sea, fecha, sino que hasta o sea, cuándo. si ¿Qué, pasó qué, hace qué un hecho fue siglo, como... debería ser como 1900 y algo, ¿no? Ya, sí, pero no piensen en fechas. A mí tampoco me gustan las fechas. Yo de memoria no me las sé, me sé así como rangos. ¿Qué tuvo que pasarle a la humanidad para que este modelo cambiara? Esa es como la pregunta. ¿Cuál fue el hecho que derrumbó este modelo? ¿Qué piensen ustedes? No es necesario que lo busquen, pensemos. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué derrumbó el modelo del pan de Pascua, de lo que sea, el modelo de Thomson? ¿Qué creen que pasó? Hay una característica de la ciencia que es demasiado importante para que algo sea ciencia. Cuando yo genero un conocimiento científico, mediante cierto un diseño experimental, etcétera, ¿qué puede hacer la gente con ese conocimiento que yo eh, generé para que esto siga siendo considerado ciencia? Poner la prueba, pongamos la prueba. ¿Han visto ese loco de Instagram o de TikTok? Exacto. Puede ser falseable. Una bomba, sí, eso vino más adelante, pero todavía nos falta en esta época para eso. Aquí la gente moría de otras cosas, enfermedades infecciosas, ¿cierto? Cosas que no pasan en el siglo XXI. ¿Se le ocurre a usted que un país no controle una epidemia si no fuera una pandemia? No, esas cosas ya no pasan en el siglo XXI. ¿Ya? Entonces, justamente se pone a prueba. Y eso fue lo que pasó. Este modelo se puso a prueba. ¿Cuándo se puso a prueba? Cuando muchos científicos, como los maridos Curie, ¿cierto? Marie Curie, empezaron a estudiar la radiación. Empezaron a estudiar la radiación, ¿cierto? ¿Por qué se llama radiación? Nunca supe si era por el elemento radio o porque el radio se llama así por la radiación. No lo sé. Así que si alguien me quiere aclarar esa duda en otra clase más adelante, estaría muy agradecido. Porque no tengo tiempo para buscar esas cosas. Comprenderán. Entonces, dentro de la radiación, les voy a contar acá, existen tres decaimientos radiactivos principalmente. Existen tres formas de radiación o tres formas de radiactividad. La primera son las partículas alfas, que son las más grandes. Las partículas alfa provienen de cuando un átomo muy grande se descompone y la suelta, ¿ya? Y no atraviesan un papel, o sea, con un papel ustedes se protegen de la radiación alfa. Y de hecho nosotros estamos muy rodeados de radiaciones alfa en muchas partes, incluso las plantas, ¿cierto? La calidad del suelo,
es capaz de absorber elementos que podrían, ¿cierto?, emitir radiación alfa. Pero es muy, ¿cómo se llama? Son tan grandes las partículas que un papel las detiene. Después viene la radiación beta. Y la radiación beta tiene las mismas propiedades que los electrones. Entonces son electrones. Son átomos que por su decaimiento radiactivo emiten electrones. Los disparan, ¿ya? Y esa es la radiación beta. Existen dos tipos, negativo y positivo. Beta negativo es un electrón y beta positivo es un positrón, que es como una antipartícula del electrón. No sé si han escuchado la antimateria, ya es un positrón. Y por último tenemos una de las más conocidas, que es la radiación gamma, ¿cierto? Que es la que se suelta mayoritariamente con las bombas atómicas o las que nos tratan de bombardear al espacio, porque el universo nos quiere tanto que las estrellas nos tiran radiación gamma, el sol, ¿cierto? Entonces, como un regalo, y esa es la más energética y es la que es capaz de interactuar a nivel molecular con ciertas estructuras poco relevantes, ¿cierto? Como el ADN o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, lo que se estudió acá, lo que estudió Rutherford, era la radiación alfa, ¿ya? Que proviene del radio, que es un elemento que emite partículas alfa. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Ya. Después de esta breve historia, para contextualizarlos, tenemos que entender entonces que las partículas alfa son técnicamente un pedazo de núcleo. Un pedazo de núcleo bien definido. Son dos protones y dos neutrones. Es decir, corresponden a un núcleo de helio. Los elementos que decaen alfa emiten helio, núcleos de helio. Ya eso es como el fundamento. Y aquí no puedo cerrar esta ventanita y sí. Ya. Entonces, al irradiar una lámina de oro, ¿por qué ocupo oro? No tengo idea. Probablemente es porque es muy fácil de laminar, de hacer una lámina delgada, prácticamente monoatómica. De hecho, no sé si han visto las fotos de átomos que han sacado de átomos de oro, justamente. Debe ser por eso, porque son bastante fáciles de laminar en capas muy delgaditas. Entonces, en una cajita, que supuestamente lo protegía de la radiación, probablemente sí, porque eran partículas alfa, cuando él la abría, emitía radiación alfa. Entonces salían estos pedazos de núcleo, que corresponden a un helio de masa 4, e impactaban con las láminas de oro, ¿ya? ¿Y qué pasaba con estas partículas? Él colocando, por ejemplo, alguna película radiactiva, o sea, perdón, una película fotográfica o algo que le dieran evidencia, ¿cierto? Que las partículas estaban ahí, se dio cuenta que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina, que era como algo esperable, si pensamos en el budín de pasa, la atravesaban, pero habían algunas que se desviaban, ¿ya? Habían algunas que se desviaban ligeramente, incluso habían otras que rebotaban. ¿Por qué? Si todo el oro, ¿cierto? Si todo el oro se explica por el modelo de budín de pasas, o sea, es una estructura súper homogénea en ese sentido, ¿por qué las partículas alfa sufren estas desviaciones? ¿Cuál creen que es la conclusión de esto? Lejos de la energía, no. Tiene que ir más allá, tiene que ver con algo más simple que eso. Que los electrones no están pegados al núcleo. O sea, no solamente eso. Puede ser que los electrones estén pegados al núcleo, pero lo que pasa acá es que el oro no es una lámina de oro, así como oro, oro en todas partes. Hay vacío entre medio del oro. Independiente que sea oro puro, las partículas pueden tanto atravesar como rebotar, o sea, chocan con átomos de oro, pero también los pueden atravesar. Y tomando en cuenta cuántas atraviesan y cuántas, ¿cierto?, se reflejan, se pueden sacar conclusiones bien interesantes, como esta. Si los rayos verdes, sí, puede ser, aunque sí podría ser. No sé si eso sea una explicación así como efectiva, pero podría ser, lo desconozco. ¿Ya? Pero
si tomamos en cuenta de que estos rayos verdes son las partículas alfa y esta es la lámina de oro, nos vamos a dar cuenta que entre medio de los átomos de oro hay espacios vacíos, porque estaría hablando de algo esférico. Bien, pero dentro del mismo átomo también hay un vacío, también es vacío. O sea, la probabilidad de que las partículas choquen, ¿cierto? Y se reflejen es menor a de que las partículas lo atraviesen, y esta es mayor a que cuando se desvían. O sea, las partículas pueden chocar y se desvían en ángulo, así como si chocara una pelota con un fierro, así un palo del arco, se va para cualquier parte. Eso pasa con esto. Entonces, tomando en cuenta todo eso, Rutherford se percató de que el átomo es vacío, técnicamente un vacío. O sea, dentro de un átomo el núcleo es de 1000 veces más pequeño que el volumen del átomo. Podríamos hacer una analogía de si colocamos en un estadio, ya en un estadio colocamos una, un alfiler de estos que tienen cabecita de colores, ya los típicos que pinchan así como en la bola de lana o algo así. Lo colocamos al medio de la cancha, los electrones estarían dando vuelta alrededor del estadio. Entonces, ese es el núcleo, la cabecita del alfiler, es un espacio vacío y por allá lejos están los electrones. Cuando yo me enteré de eso, quedé, wow, porque eso significa que la materia prácticamente es vacía. Ustedes son prácticamente vacíos, pero aún así por la pequeña cantidad de partículas que existe, son algo dentro del vacío del universo. Pero aún así, la pequeñez del núcleo en comparación a la distancia donde están los electrones es inmensa esa distancia en proporción al tamaño del átomo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí se descubrió el núcleo y eso fue lo que derribó el modelo del budín de pasas, que este fenómeno no se podía explicar con una esfera que tuviera incrustada cargas negativas. No se podía explicar. El átomo tenía que ser vacío por dentro. Tenía que haber un núcleo, tenía que haber vacío y alrededor está la corteza de los electrones. No sé si el error era ese, eh, sino que más bien el budín de pasas planteaba al átomo como algo, una entidad de tal tamaño sin un espacio vacío. Estaba todo, ¿cómo decirlo? Compacto, como un queque, como un pan de Pascua. En cambio, este modelo dice, sí, existen partículas negativas, positivas, pero las partículas positivas estarían en un núcleo que es infinitamente pequeño en comparación al tamaño del átomo. El átomo es vacío. Por eso hay partículas que pueden atravesar, por eso hay partículas que impactan y se devuelven, por eso hay partículas que se pueden desviar. Eso solamente se explica con una estructura atómica, ¿cierto?, del material que sea vacía y que tenga su núcleo y que tenga sus partículas o electrones girando alrededor. Y eso también explicaría por qué los electrones se pueden mover, ¿cierto? No están incrustados. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? ¿O los traumé? Van a poder dormir en la noche, ¿cierto? Y se vienen cosas peores. Porque ustedes creen que ya estamos llegando. Ah, ya, estamos conociendo el átomo, pero no. Todavía no. Rutherford entonces puede plantear su modelo, en el cual el átomo sigue siendo esférico, ¿cierto? Los electrones están a cierta distancia del núcleo, una distancia fija, en como si fuera la Tierra y la Luna, ¿ya? Pero imagínense que puede haber una luna, dos lunas, tres lunas, ¿ya? Y todas giran así como a esa distancia de la Tierra, una cosa así. Entonces ese fue el modelo de Rutherford. Ventajas. Explica la existencia de un núcleo positivo y electrones que orbitan, ¿ya?
¿Desventajas? Vamos con las desventajas. ¿Cuál será la desventaja acá? De hecho, una desventaja bien interesante que quizá el budín de pasas la resuelve, pero esta no. A ese nivel. Recuerden que Rutherford descubrió el protón. Entonces la materia ya dejó de ser una bola positiva que tenía incrustada electrones, sino que el núcleo de qué estaba hecho. De protones y neutrones. En esta época no se conocían los neutrones, ahí está la clave. Entonces tengo un protón, tengo otro protón y tengo otro protón y todos juntitos dentro de un núcleo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría ahí? Se deberían repeler. Se deberían repeler justamente porque son cargas positivas. Positivo con positivo, chao. Negativo con negativo, chao. Entonces, este modelo, ¿cómo explica que se puedan juntar cargas positivas así tan bien dentro de una estructura tan compacta como el núcleo? ¿Ya? Eso es una de las cosas que no explicaba. Y otra, ya, Kevin dijo algo interesante, habló de la energía, quizás puede ir por ahí. Es que aquí todavía no estamos hablando tanto de energía, estamos hablando como más de carga. La energía viene después. Quizás hay un concepto energético, pero es como antiguo, es como mecánico, como de la mecánica clásica, así. ¿Dónde están los electrones? En este modelo, ¿dónde están los electrones? Ahí tienen el modelo. Orbitando, bien, están alrededor, orbitando. ¿Y qué carga tienen? Negativa. ¿Y el núcleo? Positiva. ¿Qué debería pasar si yo junto una carga positiva con una negativa? ¿Y por qué no pasa eso? ¿Por qué los electrones orbitan y no caen al núcleo? Ahí se nos cae el modelo de Rutherford. Desventaja. No explica la estabilidad del núcleo, porque si son puros protones se deberían repeler. No explica qué es lo que mantiene al electrón orbitando el núcleo sin caer en el núcleo. Y tampoco explica la masa nuclear, porque este caballero se dio cuenta que cuando calculaba la masa de un átomo solamente con los protones, salía la mitad de la masa real. Y ahí planteó que existía una partícula de masa muy similar a la que llamó neutrón. Y eso explicaría la estabilidad del núcleo. Es decir, es como, a ver, imagínense, estas cosas no son así, yo le estoy dando como eh, modelos mentales para que esto pueda encajar, porque igual es muy poco intuitivo. Pero imagínense que los protones, ¿cierto? Si estuvieran solitos y juntos, se repelerían. Ahora imagínense que el protón es como una especie, el neutrón, perdón, es una especie de mediador de pegamento. Imagínenselo así, ¿ya? Entonces, permite que los protones estén juntos en el núcleo y eso también explica por qué daba la mitad de la masa y no daba la masa completa cuando se calculaba solo con los protones, ¿ya? Y el neutrón no tiene carga eléctrica, por eso se llama neutrón. Bien. Entonces ahí se nos cae el modelo de Rutherford. Se nos cae porque es como ya, pero el núcleo, ahí tenemos problemas. ¿Y por qué los electrones no se caen ahí si al final son dos cargas opuestas? ¿Qué los mantiene orbitando? Pero la ciencia no se quedó quieta y empezaron a aparecer cositas. Se vienen cositas para el átomo, ¿ya?
Entonces ahí imagínense en ese tiempo a Max Planck, ¿cierto? El de la ecuación de Planck y Albert Einstein, publicando historias así como se vienen cositas, así como antes de publicar su teoría del efecto fotoeléctrico, las teorías electromagnéticas. Entonces Max Planck observa y plantea que la materia absorbe y emite energía en cantidades discretas. ¡Wow! Ahora sí empezamos a hablar de energía. O sea, la materia y la energía interactúan entre ellas. La energía afecta a la materia o la materia y la energía, viceversa. La cosa es que interactúan entre sí. Y además no interactúan de cualquier forma. Cuando cuando la materia absorbe energía, no absorbe un número al azar, absorbe fracciones definidas de energía. Y esas fracciones se llaman cuantos. La energía está cuantizada. La energía no es un fluido así como que entre 1 litro 3/4 y ahí se detiene, sino que son fluidas, o sea, perdón, son discretas, son paquetes de energía. Un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes. Quizás sea un poco complicado de entender el concepto, pero piensen que esta energía se entrega como nosotros pagamos. Piensen en nuestra plata. Nuestra plata también podría estar cuantizada. Ocupamos el peso, ¿ya? Pero nosotros no podemos pagar así como 1,5 pesos, aquí en Chile al menos, sino que son paquetes de plata, que es 1 peso. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, ¿ya? 1.000 pesos, 10.000 pesos, 1.225 pesos, pero siempre son unidades. El peso es lo más chico que yo le puedo pagar a alguien. No puedo partir la moneda y pagarle medio peso. Esto pasa con la energía. La energía se entrega en unidades discretas. Entonces la materia la absorbe como un cuanto, que es esa cantidad de energía. Entonces imagínate que el cuanto de cierto elemento vale X. La materia puede absorber esa energía como 1x, 2x, 3x, 4x, pero nunca media X. Siempre tiene que ser 1x o nada, 2x o 1x o nada, ¿ya? Números enteros, a eso se refiere. Ahora sí, perfecto. Entonces tienes que imaginarte la energía como que va en paquetes, que no va como un rayo así como que se empieza a absorber así y de repente se detiene al azar, no, va en paquetes. Y la materia recibe 1 paquete, 2 paquetes, 3 paquetes y tiene cantidades definidas de energía. Esos son los cuantos. Entonces eso planteó Max Planck. Y después llega este genio muy reconocido, Albert Einstein, a plantear la idea del efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico, ¿qué es eso? Bueno, resulta que la materia interactúa con la luz y puede emitir electrones. Yo le puedo irradiar luz a la materia y la materia puede soltar electrones, sobre todo las láminas de metal, que fue con lo que se trabajó. ¿Ya? Spoiler. Sobre todo con las láminas de metal, que fue con lo que se trabajó. Por lo tanto, la materia, si yo le entrego cierta cantidad de energía en forma de fotones, la luz, ¿cierto? Es energía, es un fotón, es una cantidad de energía de radiación electromagnética. Cuando llego a cierta cantidad, la materia puede emitir un electrón, es decir, que el electrón puede saltar de ahí. O sea, existe un efecto fotoeléctrico, la materia interactúa con la luz. Y esto no depende de la intensidad de la luz. No es como, por ejemplo, que yo tengo una lámina de cierto metal y le coloco una lámpara que no emite electrones y le coloco 10 lámparas de esas para que aumente la intensidad de luz y me emita electrones ahí. No, no depende de eso. Depende de la frecuencia. Es decir, de la energía de esa onda que yo le estoy entregando a la materia en forma del fotón. Ustedes saben que la luz se distribuye según su frecuencia, ¿cierto? Frecuencia o longitud de onda, pero como es radiación electromagnética, es la frecuencia principalmente. Y eso habla de la energía de la onda electromagnética. Vamos, por ejemplo, en el espectro visible de la menos energética, que es la infrarroja, a la más energética, que es la ultravioleta. ¿Ya? Entonces,
como se ve en el esquemita de aquí, la energía del fotón, esta fórmula es como para que la vean, ¿no? Energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia de ese fotón o esa luz, entre comillas. Entonces, fíjense que acá voy a tener una lámina de potasio, un metal. El potasio es un metal, por si acaso. ¿Ya? Entonces, yo voy a probar tres tipos de luz distinta. Voy a probar una luz de 700 nanómetros de longitud de onda, que tiene una energía de 1.77 electronvolts, y le irradio al potasio y no obtengo nada. El potasio lo absorbe, pero no pasa nada. Luego, pruebo con una luz más energética. Vámonos acercando al color verde, 550 nanómetros de longitud de onda. Es decir, una energía más alta, 2.25 electronvolts, en comparación a la 1.77 de antes. Yo emito esta luz y efectivamente la lámina de potasio me emite un electrón, me suelta un electrón. Y ahora voy más allá, voy a ir casi llegando al ultravioleta, ¿cierto? Me voy a ir al morado, que son longitudes de onda más chiquititas, 400 nanómetros, con más energía. Recuerden que la energía es inversa a la longitud de la onda, hablando de luz, de 3,1 electronvolt. Entonces le irradio y también me salta un electrón. Y de hecho me salta un electrón con una velocidad más rápida, 6,22 por 10 elevado a 5 metros por segundo, en comparación a este electrón con la luz verde, que igual salió, pero salió más lento, 2,96 por 10 elevado a 5 metros por segundo. ¿Ya? Entonces aquí se concluye que el efecto fotoeléctrico dentro del metal potasio ocurre cuando uno le irradia una energía, que en este caso puede ser en forma de luz, ¿cierto? De al menos 2 electronvolts. Por eso la luz roja no hace nada. Y si yo pongo 10 lámparas de luz roja, no va a hacer nada. Tiene que ser desde esa energía en adelante. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ven que las cosas se están poniendo más extrañas? Bueno, y Estefanía, ahora te puedes imaginar, el fotón es como una partícula de luz. Imagínate como una especie de electrón, pero de la luz, que viaja. Entonces, por eso está cuantizada, porque se reciben fotones. Se reciben fotones, la materia recibe fotones. Esos son como los paquetes de energía. ¿Ya? Entonces, es el efecto fotoeléctrico. A lo que voy es que ustedes le pueden irradiar energía a la materia y la materia te suelta electrones. La materia interactúa con la luz. ¿Bien? Eso lo planteó Einstein. Y aquí llega Niels Bohr, unos años después, ¿cierto?, a plantear el modelo de Rutherford ultra mejorado 2.0 o 3.0 cuántico, porque aquí empiezan ya los conceptos cuánticos, ¿ya? El modelo de Bohr entonces era muy similar al modelo de Rutherford, pero con algunos ajustes, ¿ya? Primero, ya consideraba los neutrones dentro del núcleo. Segundo, efectivamente los electrones orbitaban. Kevin, retírate nomás, tranquilo. La clase va a quedar grabada, se va a subir, te vamos a avisar. Gracias por asistir y por participar. Entonces, los electrones orbitan alrededor del núcleo, bien, pero no orbitan todos a la misma distancia, tienen distancias discretas. Es decir, este está a cierta distancia del núcleo y este otro de acá está a otra distancia. Y entre este y este hay una diferencia energética. Es decir, que los electrones, dependiendo de su distancia, tienen distinta energía dentro de esa órbita. ¿Ya? Entonces, considerando los descubrimientos cuánticos, Bohr plantea un modelo similar al de Rutherford, pero los electrones orbitan el núcleo en áreas con carga definida, perdón, con una energía definida, llamada n o número cuántico principal, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Y de esto depende su distancia del núcleo. El electrón puede pasar de un nivel a otro. Eso explicaría, ¿cierto?, el efecto fotoeléctrico, porque el electrón se puede salir de la materia, si es que le coloco demasiada energía. Y esto puede ocurrir si el electrón absorbe energía para subir o emite energía para bajar. ¿Y cómo emite la energía? En forma de un fotón. O sea, la materia puede emitir luz cuando está demasiado
energizada, por decirlo de una forma. ¿Ya? Y aquí es donde se ve mejor. ¿Cierto? El n es el número cuántico principal, entonces este electrón en el nivel n1 tiene cierta energía y este en el nivel n2 tiene otra energía que es más alta que la del n1. Pero este electrón puede pasar del nivel n2 al nivel n1 siempre y cuando emita la energía que le sobra y ahí sale una partícula de luz, un fotón. ¿Cuándo han visto ustedes que la materia puede emitir luz? Exacto, cuando algo se calienta mucho, por ejemplo los metales al rojo vivo, ahí lo que ustedes están haciendo es entregar tanta energía que la materia también debe empezar a irradiar fotones, cierta energía. Cuando los electrones van cambiando de nivel, esto va pasando, ¿ya? Y depende de la temperatura, ¿sí? Eso se llama radiación del cuerpo negro y estaría explicando este fenómeno también. O sea que los electrones pueden subir de nivel, se absorben la energía y bajar de nivel si emiten energía. También pasa algo interesante, ¿ah? ¿Han visto, conocen el concepto de fosforescencia, algo fosforescente? Algo fosforescente es como que guardara luz. Uno lo coloca a la luz y después apaga la luz y eso sigue brillando. Ya, tiene que ver también un poco con esto. La luz excita los electrones de ese material y cuando ustedes la apagan, los electrones empiezan a bajar de nivel porque ya no tienen la energía de esa luz, pero se emiten los fotones y son débiles y por eso las cosas fosforescentes no brillan así como una ampolleta, pero igual se nota su brillo ahí bastante bonito. Ya, esos son fenómenos que se explican por este modelo, el modelo de Bohr. ¿Qué pasó? Que más adelante aparece el principio dual y de incertidumbre del electrón. Más estudios, ¿cierto? Como los de Luis de Broglie, plantean y demuestran que el electrón es una onda y una partícula al mismo tiempo. ¿Qué? Sí, el electrón se puede estudiar como onda electromagnética o como una partícula, como una pelotita que tiene cierta velocidad, cierto, etcétera, o como onda, algo que no está definido, sino que transporta energía. Mm, qué extraño. Aquí sí que eso nos puso rara la cosa. Y esto el modelo de Bohr no lo explica porque para Bohr los electrones eran partículas que orbitaban. Y de repente aparece Heisenberg, ¿cierto? Eso es una N, parece, me equivoqué. Plantea el principio de incertidumbre. No se puede determinar la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo. Toda observación perturba al sistema. El electrón está ahí. Si yo sé dónde está, no se mueve. Y si yo sé que se está moviendo, está en todas partes al mismo tiempo. No, no sé dónde está. A eso se refiere. Ya, y eso también tiene que ver con su dualidad de onda y partícula. O sea que yo perturbo el sistema al estudiar al electrón. Si no lo perturbo, el electrón se comporta como onda, y si lo perturbo, como partícula. Entonces, es una cosa muy extraña lo que está pasando acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el electrón? ¿Un troleo divino? Quizá. Pero yo diría que es como más bien un concepto. ¿Ya? El electrón en este caso sería un concepto. El electrón existe, ¿ya? Existe, puede ser entendido como una partícula de carga negativa, ¿cierto? Tiene carga -1, está alrededor de un núcleo, pero no está siempre como partícula. Está ahí como una especie de concepto, está alrededor del átomo. Pero si ustedes no lo estudian, no lo van a ver como partícula, a menos que lo determinen así. A eso se refiere el principio de incertidumbre. Es algo muy extraño, pero es lo que se conoce ahora que pasa. Y esto fue lo que derrumbó esta unidad maravillosa que tenía la física clásica con la física cuántica. Porque la física clásica es muy determinista. Si el electrón es una partícula, tiene cierta velocidad, tiene cierta posición en el espacio, y yo puedo estudiar esos fenómenos. Acá no. Acá el electrón no es una partícula ni una onda, es
El electrón es onda y partícula al mismo tiempo. Se nos cayó esa unidad. Así que hasta que se descubra la teoría del todo, estas ramas van a seguir estando separadas. ¿Ya? Muy extraño, pero bueno, continuemos. El electrón existe en el átomo y se encuentra fuera del núcleo, pero está en áreas probables llamadas orbitales. Ahora ya dejamos de hablar de órbita y hablamos de orbitales. ¿Qué son los orbitales? Estas cosas de acá son orbitales. ¿Ya? Schrödinger aplica una ecuación de onda al electrón y determina lugares donde es altamente probable que se encuentre. El resultado de esa ecuación horrible, que lo encuentro horrible, los matemáticos y físicos la deben amar, yo la encuentro horrible, es una función de onda. Y la función de onda básicamente va a ser un área en el espacio en donde está el electrón. ¿En qué parte de esa área? En todas partes. Si yo no le pongo el dedo y digo, acá está, lo detuve, el electrón va a estar en todo el orbital. Y tiene cierta energía, y tiene cierto movimiento, etcétera, pero ahí está, en todo el orbital. Y por eso es que los átomos modernos son así. Ya no son esa esferita dando vuelta. Esos modelos nos sirven para explicar otro tipo de fenómenos, como por ejemplo eh, la naturaleza eléctrica de la materia, los vacíos, etcétera. Pero incluso los enlaces químicos se explican mejor por el tema de los orbitales. Y esto surge de una ecuación matemática, ¿cierto? Que son ecuaciones de onda que propuso Schrödinger, que nos da como resultado esto. Entonces, aquí al medio, la intersección de estos ejes, ahí, en ese puntito, está el núcleo, y el electrón que se encuentra en el orbital S, o sea, el que está más cerquita del núcleo, está en toda esa zona. Ahí, en toda esa zona. Ahí está el electrón, como un concepto. Aquí tenemos los orbitales P, que son los que siguen al S. Tenemos tres subtipos, tenemos los PX, los PY y los PZ. Ahí al medio, ¿cierto? Está el núcleo, y el electrón que se encuentra en el orbital PX va a estar en todo eso. Ahí. Ese es el electrón, básicamente. ¿Ya? Ahí es muy probable que esté. ¿Puede estar acá? ¿Puede estar acá? ¿Podría estar acá? ¿Lejos? Génesis dice que sí. Sí, puede, pero no es probable. Pero de que puede pasar, puede pasar. Y eso explica fenómenos muy extraños que ocurren en este mundo. No, si este mundo es muy raro. El mundo cuántico es cuántico, así. Tiene buen puesto el nombre. Si yo, por ejemplo, coloco una pared donde tengo electrones a un lado, ¿cierto? Y esta pared es negativa también, o sea, repele a los electrones. Y al otro lado no hay nada. Y yo quiero hacer que estos electrones lo atraviesen. Probablemente yo piense, por física clásica, no lo van a atravesar porque son partículas negativas, se repelen. Pero basta con que yo cierre los ojos un rato, los abra de nuevo y puedo encontrar algún electrón al otro lado. Solamente porque es probable que esté ahí. Poca probabilidad, pero existe. Y eso se llama efecto túnel. ¿Ya? O sea, es como que hubiesen abierto un túnel para que atravesara la pared, pero no, es simplemente porque si yo no estoy estudiando el electrón es un concepto que está ahí. Y cuando yo lo miro o lo determino, el electrón se transforma en una partícula que no se mueve. Y como entonces esta especie de concepto, longitud de onda, o sea, perdón, función de onda extraña, de repente yo cierro los ojos, se transforma en ese concepto, los abro, ¡dup! Y las probabilidades cambian y aparece un electrón al otro lado de esa pared. Raro, pero sí es. Y este es el modelo mecano cuántico de la materia. Mecano cuántico, ¿por qué? Porque mezcla conceptos de la física mecánica, la física clásica, el electrón como una partícula en ciertos momentos, y cuántico porque también funciona como onda en otros momentos. Depende del contexto en donde se encuentra el electrón. Así de extraño es. Sin embargo, así es nuestro universo. Por más extraño que parezca, es lo que conocemos hasta ahora.
¿ya? Había un dicho que decía que si estudiar física cuántica no te asustaba, es porque no la estás entendiendo. No me acuerdo quién lo dijo, pero yo por lo menos no me puedo explicar eso, es súper poco intuitivo, pero así es la cosa nomás. Ya así funciona la... Probablemente adivina la palabra así. Así funciona la cosa. Entonces, esta, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver ya, vamos a estudiar modelos atómicos en particulares para explicar ciertos fenómenos como masa atómica, configuración electrónica, ¿cierto? Vamos a aprender un poco más de qué son estos niveles cuánticos, cómo se determina dónde está el electrón, ¿cierto? En esos niveles, que hay un orden jerárquico, etcétera. Vamos a también estudiar cómo se determina la masa del átomo, ¿ya? Y dónde se ubica dentro de la simbología esa masa y qué significa esa masa. También vamos a aprender por qué los elementos son esos elementos y no son otros. Y por qué, a no ser que sea una reacción nuclear así como horrible, el elemento se mantiene como elemento y no se transforma, ¿ya? Es decir, sigue cumpliendo las reglas antiguas de Dalton y Lavoisier, ¿cierto? Pero ahora desde otra perspectiva. Este modelo, el mecánico cuántico, es el que ha podido explicar todo hasta ahora. Y es el modelo más válido. No sé qué estarán haciendo los químicos cuánticos y físicos cuánticos, ahora quizás están descubriendo otro modelo y yo me quedo atrasado, pero por lo menos con este ya me tiene bastante asustado y con esto estoy bien, ¿ya? Después, ¿qué va a pasar? Que vamos que la tomo una simulación, quizás salgan así. Es un código, no sé, en Python así, que está simulando nuestro universo. ¿Quién sabe qué locura se les puede ocurrir? ¿Ya? Así que eso. Chicos, nos pasamos un poquito, pero está bien porque no fue tanto. Nos vemos en la próxima clase. Si alguien quiere hacer una pregunta ahora, la puede hacer o puede esperar a que termine de grabar el video para que lo responda y no quede aquí en el record. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces se da por finalizada la clase de hoy y procedo a detener la grabación.